Algunos han supuesto que Pablo oró con fe por la eliminación del aguijón de la carne y que no se lo concedió. Pero no pueden demostrar que Pablo oró con fe. No hay ninguna evidencia de eso, hermanos. Y la presunción está en el otro lado. En otras palabras, ellos están obligados primero a probar eso. Como he mostrado en una conferencia anterior, él no tenía promesa, ni profecía, ni providencia, ni el Espíritu de Dios. Realmente no sabemos a qué se refería con el aguijón en la carne. Algunos quieren pensar que era una enfermedad. La Biblia no dice que era una enfermedad. O sea, no sabemos qué era. Para mí, el aguijón de la carne era que en cada lugar que iba, hermanos, era perseguido. Ese era el aguijón. Que por qué no podía predicar tranquilo. ¿Por qué tenía que ser perseguido, ser azotado, todo? Entonces, ni el Espíritu de Dios para llevarlo a creer. Toda la objeción se basa en el hecho de que el apóstol podría orar con fe sin ser guiado por el Espíritu. Eso es verdaderamente un método abreviado para deshacerse de las influencias del Espíritu en la oración. O sea, hay gente que no piensa, que no cree que hay influencias del Espíritu para ayudarnos en la oración. Ciertamente, asumir que oró con fe es suponer que oró con fe sin ser guiado por el Espíritu. Así es. O que el Espíritu de Dios lo llevó a orar por algo que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. No, que la voluntad de Dios no era quitarle la aguijón de la carne porque le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, o sea que claramente la voluntad de Dios no era quitárselo. Así como a nosotros no nos va a quitar la persecución, hermanos, ni las tribulaciones, ni todo eso. Donde quiere que vayamos, va a haber gente que se va a oponer al evangelio. Es parte de lo mismo. Es el reino de las tinieblas. Entonces, por eso es algo que no podemos orar que nos lo quite. Eso es parte. Pero cuando somos débiles, entonces somos más fuertes, hermano. Me he detenido más en este tema porque quiero que quede muy claro que deben tener cuidado de no entristecer al Espíritu. Quiero que valoren al Espíritu Santo y sientan que nada bueno se hará sin su influencia. Ninguna oración o sermón servirá sin él. Si Jesucristo bajara aquí y predicara a los pecadores, ninguno se convertiría sin el Espíritu. Acuérdense que Jesucristo mismo decía, mas si por el Espíritu de Dios hago las obras de mi Padre, él mismo actuaba por el Espíritu de Dios. Tengan cuidado de no alejarlo. ¿A quién? Al Espíritu Santo, despreciando o descuidando sus influencias divinas cuando los invita a orar. Cuando Él pone algo en tu mente para orar, hermanos, siéntete privilegiado, siéntete honrado de que Dios mismo cuenta contigo para darte algo, para que liberes a un país o para que ores por alguna obra, para que hagas, siéntete como un privilegio, hermanos, que tú puedes entrar al secreto de oración y poner los argumentos delante de Dios para que Dios obre, hermano. En la oración por un objeto es necesario perseverar hasta obtenerlo. Hasta que yo ya vea liberado ese país, hermanos, yo sigo orando. Orar, orar, terco. Oh, con qué ansia los cristianos a veces persiguen a un pecador en sus oraciones, cuando el Espíritu de Dios ha fijado sus deseos en él. Ningún avaro persigue su oro con una determinación tan firme. Los verdaderos cristianos, hermanos, cuando ponen la carga sobre alguien, se pueden orar y orar y orar hasta que lo reciben, hermanos. Y entonces cuando Dios pone algo, hermanos, hasta que venga la bendición, hasta que venga y cualquier argumento que te venga a ti para tratar de socavar, de minar, de debilitar, de reducir el creer, hermano, llévaselo a Dios. Llévaselo a Dios. Dios mismo, hoy te mismo Satanás me está viniendo a decir que esto no puede suceder por esto, otro. Pero tú eres más poderoso y Dios reprende al diablo. Y te pones a orar, hermanos. No dejes que nada mine tu fe, que nada debilite tu fe, hermano.
El temor de ser guiados por impulsos ha causado muchos daños. Este es uno de los argumentos de que se puede engañar a la persona. Y es cierto, hay gente que se puede engañar pensando que era Dios cuando no era. Dice, el temor de ser guiados por impulsos ha causado mucho daño por no ser debidamente considerado. La mente de una persona puede ser guiada por una iluminación, pero hacemos mal si dejamos que el miedo a los impulsos nos lleve a resistir los buenos impulsos del Espíritu Santo. Hacemos mal, hermanos. No es de extrañar que los cristianos no tengan el espíritu de oración, si no están dispuestos a tomarse la molestia de distinguir. Nuestra labor es de distinguir de dónde vienen los pensamientos, si son los míos, si son del diablo o si son de Dios. Tenemos que hacer tomarnos la molestia para ver de dónde vienen. Y por lo tanto rechazan o resisten todos los impulsos y todas las guianzas de los agentes invisibles. Se ha dicho mucho sobre el fanatismo, que es muy descuidado y que hace que muchas mentes rechacen la guianza del Espíritu de Dios. Te vas a volver fanático, te ponen una etiqueta, te tratan de hacerte sentir mal, porque tú vas a hacerte, no te hagas un fanático. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así dice Romanos, hermanos. Todos los que sois hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y es nuestro deber probar los espíritus para ver si son de Dios. Deberíamos insistir en un escrutinio, en saber, en escudriñar y una discriminación precisas. Tienen que haber algo así como ser guiado por el Espíritu. Y cuando estemos convencidos de que es de Dios, debemos de estar seguros de seguir adelante, con plena confianza de que no nos guiará mal. Cuando ya estamos convencidos que fue Dios el que nos está guiando, hermanos, no necesitamos tener temor en eso, hermanos, sino seguir adelante. ¿Qué más observaciones? De este tema observamos lo absurdo de usar formas de oración. Formas de oración son aquellos que, y todavía lo hacen, personas que leen oraciones, hermanos. Ay, qué oración está tan hermosa esta. Y leen algo escrito y se ponen simplemente a leer la oración de tal o cual santo, porque cuando la leen afecta sus emociones y creen que Dios obra. La misma idea de usar una forma, por supuesto, rechaza la guía del Espíritu. Hermanos, Dios ve más el corazón cuando estamos orando que las palabras. Usar formas de oración, puedes hablarlo en forma de poesía, se oye muy bonito, y puede estar muy bien elaborada, hermanos. Pero la idea no es, Dios no es un concurso de poesía, hermanos. Es ver que te conteste la oración. Así es. Es que te contestó o no te contestó. Es tan sencillo como eso. No es el que hable más bonito el que va a recibir la contestación. Es el que le crea y que de corazón quiere lo que está pidiendo. Nada está más calculado para destruir el espíritu de la oración que de esas formas. Y completamente oscurecer y confundir la mente sobre lo que constituye la oración que el uso de formas. Las formas de oración no solo son absurdas en sí mismas, sino que son el dispositivo mismo del diablo para destruir el espíritu y romper el poder de la oración. No sirve de nada decir que la forma es buena. La oración no consiste en palabras. Y no importa cuáles sean las palabras, si el corazón no está guiado por el Espíritu de Dios. Esto es importante, hermanos. No importa cuáles sean las palabras, si el corazón no está guiado por el Espíritu de Dios.
Si el deseo no se enciende, los pensamientos no se dirigen y todo el flujo de sentimientos no se produce y se guía por el Espíritu de Dios, no es oración. Lo vuelvo a volver a repetir. Si el deseo no se enciende, los pensamientos no se dirigen y todo el flujo de sentimientos no se produce y se guía por el Espíritu de Dios, no es oración. Y las formas establecidas son, de todas las cosas, las mejores para evitar que una persona ore como debería. Yo pregunto, la mujer sirofenicia cuando estaba con Jesús no usó ninguna forma elegante para orar. Lo que le vino del corazón, se lo digo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y luego cuando le dice que no estaba bien darle el pan a los perrillos, dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del rico. Eso le salió del corazón, hermano, del deseo grande de obtener que sanara a su hija. Y le vino la contestación, hermanos. Entonces, no hay forma preestablecida que llegue a Dios, hermanos. Esto es más del corazón. Tomé este pasaje porque dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La pregunta, cuando hay gemidos, no hay palabras, hermanos. Es más, gemidos indecibles. En otras palabras, gemidos que no hay palabras que lo puedan expresar. Son gemidos. La pregunta, ¿escucha Dios palabras? Y si nomás escucha palabras, entonces no va a escuchar gemidos. Entonces la pregunta es, ¿escucha Dios gemidos? Que no son palabras, gemidos. ¿Escucha Dios solamente gemidos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Éxodo 6:5, hermanos. ¿Sí? Él oye los gemidos. Él oye los gemidos, hermanos. Entonces, no son palabras expresadas, es el dolor grande en el corazón, que lo único que se puede expresar es a través de un gemido. Y no estás diciendo nada, estás nomás gimiendo delante de Dios. Pero mira, aquí está la prueba, hermanos, que Dios oye los gemidos de su pueblo cuando están orando a Él en lo que están pidiendo. El tema proporciona una prueba de carácter. Y sí, el tema de esta oración proporciona una prueba de carácter. El Espíritu intercede ¿para quiénes? Para los santos. Y aquí está la gran razón por la cual muchos quieren despedir este caso, despedir este tema, hermanos. Porque no creen en la santidad, hermanos. Realmente no creen que un cristiano puede vivir santamente en esta vida. Entonces, como no creen en eso, creen en lo que le llaman la justicia imputada de Cristo. ¿A qué se refiere esa doctrina, hermanos? Bueno, que como Cristo era santo, a nosotros nos dio de su santidad. Entonces vas a escuchar el dicho, Dios ya no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí. Bueno, si eso fuera cierto, hermanos, ¿por qué a las iglesias de Apocalipsis le dijo, yo veo tus obras que ni eres frío ni caliente? ¿Por qué no vio a Cristo en ellos? ¿Por qué los vio tibios? ¿Y por qué el otro lo vio que sus obras, que había perdido su primer amor? ¿Por qué no vio a Cristo? Mentira del diablo, hermanos. Dios ve a nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios para hacer morir las obras de la carne. Él sabe quién depende del Espíritu Santo de Dios para hacer morir las obras de la carne y vivir santamente. Porque si vivimos santamente es por virtud del Espíritu. Porque le creímos de que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, hermanos. Aquellos que son santos son así ejercitados. El Espíritu intercede para quienes, para los santos.
Aquellos que son santos son así ejercitados. Pues una bola de impíos que están orando que están pidiendo a Dios. Y por eso cuando no reciben contestación, no se pueden ver. La falta es ellos. No, le pueden ver falta a Dios. No, es que Dios no contestó esto porque a veces Dios va a contestar lo que realmente él piensa que es lo mejor. Y trata de sacarme excusas, en otras palabras. El problema es Dios. Él cambió de parecer y nos va a dar otra cosa. No, el problema eras tú, que eres un impío y estabas orando a Dios. Y Dios no oye las oraciones de los pecadores. Si son santos, saben por experiencia lo que es ser así ejercitados. Exactamente. O es porque han entristecido el Espíritu de Dios, de modo que Él no los guiará. Si has contristado el Espíritu Santo de Dios, Él no te va a guiar en tu oración. Muchos viven de tal manera que este Santo Consolador no morará con ustedes, ni les dará el espíritu de oración. Por la manera de vivir que hay, hermanos. Porque la manera de vivir es opuesto a como Dios le gusta que vivan. La Biblia dice claro, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andará Dios con alguien si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Entonces, si es así, que has contristado el espíritu, que vives de tal manera que Dios no quiere caminar contigo, debes de arrepentirte. Ya sea que sean cristianos o no. No se detengan a decidir eso, sino que se arrepientan como si nunca lo hubieran hecho. Hagan sus primeras obras. No den por sentado que son cristianos, sino que vayan como humildes pecadores y derramen su corazón ante el Señor. Nunca podrán tener el espíritu de oración de ninguna otra manera. O sea, si el Espíritu Santo no estás caminando con Dios, no te está guiando tu oración, es que a lo mejor no estás caminando con Dios, tienes que arrepentirte, tienes que volverte a Él. Y no te pongas a ver, seré cristiano, no seré cristiano, vente como si nunca lo hubiera sido, como si nunca lo hubiera sido, como el peor de los pecadores. Arrepiéntete, deja toda tu maldad, créele a Él y Él te va a dar de su espíritu y morará contigo, y Él va a contestar tu oración. La importancia de entender este tema. ¿Por qué es tan importante entender este tema, hermanos? Sobre que el Espíritu nos ayuda en la oración. Bueno, para ser útil a Dios. Todos queremos ser útiles para Dios. Sin este Espíritu, no puede haber tal simpatía entre tú y Dios que puedas caminar o trabajar con Él. Como les decía, hermanos, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Necesitas tener un fuerte latido de tu corazón con el suyo. O no esperes ser muy útil. O sea, necesitas palpitar como Dios, como el corazón del palpita. Y estoy hablando en sentido figurado. Estoy hablando en el sentido de que como si Dios tuviera un corazón. Sabemos que Él es espíritu. Pero que sientas lo mismo que le interesa a Dios. Que dejes de ver por tus intereses y te pones a ver por los intereses de Dios. ¿Por qué para muchos es difícil la vida cristiana? ¿Por qué viven como reprimidos? Yo te voy a decir por qué viven como reprimidos. Porque todavía quieren lo suyo. Todavía hay cosas que ellos quieren, que no han renunciado. Por estar reprimidos. Quisieran poderlas hacer, pero saben que no pueden, porque si no, van al juicio. Pero en su corazón todavía las quieren. No han renunciado a ellas. ¿Cuál es la manera de dejar de ser reprimido? Abandona todo. Olvide de todo, tenlo por basura. Aborrécelo. Y ama los intereses de Dios. Deje de amar tus propios intereses y busca los intereses de Dios y ámalos como Dios los ama. Y se acabó el ser reprimido. Ahí se acaba el ser reprimido. Una vez que renuncias a todo lo que tú quieres de lo tuyo y nomás ama lo que es de Dios, dejas de ser reprimido instantáneamente. Instantáneamente.
Y muchos viven como reprimidos, son una olla express. Están aguantando, todo los tienta. ¿Por qué? Porque siguen buscando lo suyo propio, no lo que es de Dios. Y hasta que no te niegues a ti mismo y estés dispuesto a tomar la cruz, que decir que te cueste a ti, no vas a poder seguir a Jesús y va a ser un reprimido. Y entonces por eso, cuando Dios ve eso, Dios se da cuenta, tú todavía estás buscando lo tuyo propio. Dios no puede caminar con alguien que busca lo suyo propio. Dios camina con los que buscan lo que Él quiere, tus intereses, los intereses de Dios. Entonces, la importancia de entender este tema, de tener el espíritu que nos ayude en la oración, es para ser útil, primeramente. Pero también en tu santificación. Sin tal espíritu, no serás santificado. No entenderás la Biblia, porque el espíritu nos enseña la Biblia. No sabrás cómo aplicarla a tu caso. Quiero que sientas la importancia de tener a Dios contigo todo el tiempo. Si vives como debes, Él dice que vendrá a ti, hará su morada contigo, cenará contigo y tú con Él. ¿Cuándo? Cuando tú decidas vivir solamente para Él, vivir para Dios. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, tienes que renunciar por completo a vivir para ti, para que en todo lo que hagas, lo haces para Dios y no para los hombres. Si las personas no conocen el espíritu de la oración, es muy probable que sean incrédulas en cuanto a los resultados de la oración. No ven lo que sucede, o no ven la conexión, o no ven la evidencia, no esperan bendiciones espirituales. Cuando los pecadores son convencidos, piensan que solo están asustados por esa predicación tan terrible. Y cuando la gente se convierte, no sienten confianza y todos dicen, veremos cómo resultan las cosas. O sea, ¿por qué viene esa incredulidad, hermanos? Porque están basados todo en lo terrenal, hermanos. Nada en lo espiritual. Cuando los pecadores son convencidos, es que la predicación estuvo tremenda. No, fue el Espíritu que les puso los pensamientos a ellos y que les hizo creer. Hermanos, eso yo lo sé por experiencia, hermanos. Porque después de cada campaña, hermanos, inmediatamente la siguiente semana, yo hacía citas con los que iban a quedarse a formar la iglesia. Me hacía cita con ellos de 15 minutos, hermanos. Yo quería saber en dónde se encontraban espiritualmente. Entonces, la pregunta con la que empezaba con ellos era la misma. ¿Qué entendiste? Y unos me decían una cosa, y otros me decían otra cosa, y otros me decían otra cosa, y cada quien era diferente, hermanos. Oye, cualquier predicador engreído ya se hubiera deprimido, hermanos, porque explicas tanto y se acuerdan tan poco de lo que tú predicaste. Pero a mí no me importaba, porque yo sabía que era el espíritu que iba a acomodar lo espiritual a la necesidad de cada persona. Entonces, cada persona me decía algo que era lo que el espíritu estaba tratando y era lo que yo quería saber. ¿Dónde está tratando el Espíritu Santo con esa persona? Una vez cuando yo veía, ya sé por dónde cogía ya sé cómo llegar a este. Llegaba otro y ya sabía como otro, y llegaba otro y ya sabía como otro. Cada quien entendía algo distinto, hermanos. ¿Qué era eso? El Espíritu Santo. No, es que la predicación estuvo terrible, estaban todos tocados así. No, estaban tocados por el Espíritu. Utilizó la predicación, ciertas partes de la predicación, para poner ciertas cosas en el corazón. Pero todos eran algo distinto, hermanos. Entonces, es el Espíritu el que está obrando en eso, hermanos. Entonces, cuando se salvan, realmente vemos que resultan cosas. Entonces, vemos por qué, porque hay una revelación de Jesús en sus mentes, hermanos. Aquellos que tienen el espíritu de oración saben cuándo llega la bendición. Fue igual
cuando Jesucristo apareció. Esos doctores impíos no lo conocían. ¿Por qué? Porque no estaban orando por la redención de Israel, pero Simeón y Ana lo conocieron. ¿Cómo fue eso? Observe lo que dijeron, cómo oraron y cómo vivieron. Oraban en fe y por eso no se sorprendieron cuando Él vino. Así es con los cristianos, así. Si los pecadores son convencidos o convertidos, no se sorprenden por eso. Esperaban cosas así, conocen a Dios cuando viene porque estaban esperando sus visitas. Por eso les leí la semana pasada que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. El que camina con Dios no va a ser sorprendido como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros sabremos cuándo Jesús viene por nosotros, hermanos.